¿Qué tal? Pues hoy vamos a leer las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Y estamos en el capítulo número, déjenme ver, 10, el regreso de León. Seguir por el borde de la garganta no resultó tan fácil como parecía. No llevaban recorridos muchos metros cuando se encontraron con dos jóvenes bosques de abetos que crecían justo en el borde, y después de que intentaran atravesarlos agachándose y apartando ramas durante unos 10 minutos, comprendieron que allí adentro tardarían horas para recorrer un kilómetro. Así pues, dieron media vuelta y decidieron rodear el bosque. Aquello los condujo mucho más a la derecha de lo que deseaban ir, tan lejos que dejaron de ver los riscos y oír el río, hasta que llegó un momento en que temieron haberlo perdido por completo. Nadie sabía qué hora era, pero empezaban a acercarse a la hora más calurosa del día. Cuando por fin consiguieron regresar al borde de la garganta, casi 2 kilómetros más abajo del punto del que habían partido, descubrieron que los acantilados de su lado de la garganta eran mucho más bajos y accidentados. No tardaron en localizar un camino para descender a la cañada y proseguir la marcha por la orilla del río. Pero primero descansaron y bebieron un buen trago. Nadie hablaba ya de desayunar, ni siquiera de comer con Caspian. Tal vez lo más sensato fue seguir el torrente en lugar de avanzar por la parte alta del acantilado, pues los mantenía seguros de la dirección en que avanzaban. Desde el encuentro con el bosque de abetos, todos habían temido verse obligados a apartarse demasiado de su ruta y perderse en el bosque. Era un lugar antiguo y sin senderos, y era imposible andar en línea recta por él. Zonas de zarzas imposibles, árboles caídos, pantanos y maleza espesa se cruzaban continuamente en su camino. No obstante, la garganta del torrente tampoco era un lugar agradable por el que viajar. Quiero decir que no era un lugar agradable para quien lleva prisa, aunque resultaría un lugar ideal para dar un paseo tras una merienda campestre. Contaba con todo lo que se podría desear en una ocasión parecida: cataratas atronadoras, cascadas plateadas, profundos estanques de color ambarino, rocas cubiertas de musgo, rocas cubiertas de musgo y gruesas capas de musgo en las riberas en las que uno podía hundirse hasta los tobillos. Todas las especies existentes de helechos, libélulas que brillan como joyas diminutas. De vez en cuando un halcón volcaba sobre el cielo y en una ocasión, según les pareció a Peter y a Trumpkin, un águila. Pero desde luego, lo que los niños y el enano deseaban contemplar lo antes posible era el gran río a sus pies y Veruna, así como el sendero que conducía al altozano de Aslan. A medida que andaban, el torrente empezó a descender más vertiginosamente y el viaje se convirtió más en una ascensión que en una caminata. En algunos lugares incluso se trataba de una peligrosa escalada por rocas resbaladizas con un terrible precipicio que se hundía en oscuras cimas y con el río rugiendo furioso en el fondo. Puedo asegurar que observaban ansiosamente los acantilados a su izquierda, en busca de alguna señal de una abertura o de algún lugar por el que pudieran escalarlos, pero los riscos siguieron mostrándose despiadados con ellos. Resultaba exasperante, porque todos sabían que si conseguían salir de la garganta por aquel lado, encontrarían al fin una suave ladera y una corta caminata hasta el cuartel general de Caspian. Los niños y el enano se mostraron entonces a favor de encender una hoguera y cocinar la carne de oso. Susan no estaba de acuerdo, solo deseaba, tal como dijo, seguir adelante y acabar con esto y salir de semejantes bosques horrendos. Lucy, por su parte, se sentía demasiado cansada y desdichada para opinar. De todos modos,
puesto que no había forma de encontrar leña seca, importaba muy poco lo que pensaran los caminantes. Los niños empezaron a preguntarse si la carne cruda era realmente tan desagradable como les habían dicho siempre. Trumpkin les aseguró que sí. De todos modos, puesto que no había forma de encontrar leña seca, importaba muy poco lo que pensaran los caminantes. Los niños empezaron a preguntarse si la carne cruda era realmente tan desagradable como les habían dicho siempre. Trumpkin les dijo que sí. Les aseguró que sí. Desde luego, si los niños hubieran intentado realizar un viaje parecido a aquel día atrás, en su propio país, habrían quedado hechos polvo. Creo que ya he explicado antes que Narnia los estaba transformando. Incluso Lucy era en aquellos momentos, por así decirlo, solo era una tercera parte una pequeña niña que iba al internado por primera vez, y en las otras dos partes la reina Lucy de Narnia. ¡Por fin!, gritó Susan. ¡Hurra!, exclamó Peter. La garganta del río acababa de doblar un recodo y todo el territorio se extendió a sus pies. Distinguieron un terreno abierto que se alargaba ante ellos hasta la línea del horizonte, y entre este y ellos la amplia cinta plateada del gran río. Pudieron ver incluso la zona especialmente amplia y poco profunda que en el pasado habían sido los vados de Veruna, pero que ahora atravesaba un puente de numerosos arcos. Había una ciudad pequeña al otro lado. «Vaya», dijo Edmundo, «libramos la batalla de Veruna, justo donde está la ciudad». Aquello animó a los muchachos más que otra cosa. Uno no puede evitar sentirse más fuerte cuando contempla el lugar donde obtuvo una victoriosa gloria. Por no mencionar un reino cientos de años atrás. Peter y Edmundo no tardaron en estar tan absortos charlando sobre la batalla que se olvidaron de sus pies doloridos y del terrible estorbo que significaban las cotas de malla sobre sus hombros. El enano también se sintió interesado. Avanzaban a un paso más rápido entonces, y la marcha resultaba más fácil. A pesar de que seguían existiendo acantilados a su izquierda, el terreno descendía a su derecha y no tardó en dejar de ser una cañada para convertirse en un valle. Desaparecieron las cascadas y al poco tiempo se encontraron de nuevo en medio de bosques bastante espesos. Entonces, de improviso, escucharon un silbido junto con un sonido parecido al golpear de un pájaro carpintero. Los niños se preguntaban aún dónde hacían una eternidad. ¿Qué? Los niños se preguntaban aún dónde, hacía una eternidad, habían oído un sonido como aquel y por qué les desagradaba tanto. Cuando Trumpkin gritó ¡al suelo!, a la vez que obligaba a Lucy, que por casualidad estaba junto a él, a caer de bruces sobre los helechos. Peter miraba hacia arriba por si podía distinguir alguna ardilla. Había visto de qué se trataba. Una flecha larga y mortífera se había clavado en el tronco de un árbol justo por encima de su cabeza. Mientras empujaba a Susan al suelo y se dejaba caer también, otro proyectil pasó rozándole el hombro y se hundió en el suelo a su lado. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Retroceded! ¡Arrastraos!, jadeó Trumpkin. Dieron media vuelta y se deslizaron colina arriba, bajo los helechos, por entre las nubes de horribles moscas que zumbaban sin parar y con flechas silbando a su alrededor. Una golpeó el yelmo de Susan con un agudo chasquido y rebotó en el suelo. Se arrastraron más deprisa, sudorosos. Luego corrieron, doblándose casi por la mitad. Los niños sostenían las espadas en la mano por temor a tropezar con ellas.
Fue una tarea angustiosa. De nuevo colina arriba todo el tiempo, regresando por donde habían llegado. Cuando sintieron que ya no podían correr más, ni siquiera para salvar la vida, se dejaron caer sobre el musgo húmedo que había junto a una cascada y detrás de un peñasco jadeantes. Los sorprendió comprobar lo alto que se encontraban ya. Escucharon atentamente y no oyeron ningún sonido de persecución. «Ya pasó», anunció Trumpkin aspirando con energía. «No están peinando el bosque. Supongo que no eran más que centinelas, pero eso no significa que Miras tiene un puesto de avanzada allí. Corchos y recorchos. No obstante, nos salvamos por los pelos». Tendrías que darme un coscorrón por haberos traído por aquí», dijo Peter. Al contrario, Majestad», replicó el enano. «En primer lugar, no fuisteis vos, fue vuestro real hermano, el rey Edmundo, quien sugirió ir por el mar de cristal». «Me temo que Kua tiene razón», corroboró que sinceramente lo había olvidado desde el momento en que las cosas habían empezado a salir mal. «Y por otra parte», continuó Trumpkin, «si hubierais seguido mi ruta, lo más probable es que hubiéramos ido a parar de cabeza en este momento». ¿Qué dije? «Lo más probable es que hubiéramos ido a parar de cabeza a este nuevo puesto de avanzada, o al menos habríamos sufrido los mismos inconvenientes para esquivarlo. Creo que la ruta por el mar de cristal ha resultado ser la mejor». «No hay mal que por bien no venga», dijo Susan. «Vaya consuelo», exclamó Edmundo. «Supongo que ahora tendremos...» «¿Qué? Supongo que ahora tendremos que volver a ascender por toda la garganta», dijo Lucy. «Lu, eres una campeona», dijo Peter. «Eso es lo más cerca que has estado hoy de decirnos. Ya os lo dije. Seguimos adelante». «Y en cuanto estemos bien metidos en el bosque», declaró Trumpkin. «Digáis lo que digáis, voy a encender una hoguera y preparar la cena, pero tenemos que irnos bien lejos de aquí». No creo necesario describir cómo ascendieron de nuevo a duras penas por la cañada. Resultó muy laborioso, pero curiosamente todos se sentían más animados. Empezaban a recuperar el aliento y la palabra cena había producido un efecto mágico. Llegaron al bosque de abetos que les había causado tantos problemas mientras era aún de día y acamparon en una hondonada justo encima de él. Hacerse con la leña resultó bastante pesado, pero fue magnífico cuando el fuego llameó con fuerza y empezaron a extraer los húmedos y manchados paquetes de carne de oso que habrían parecido tan poco apetecibles a cualquiera que hubiera pasado el día en casa sin moverse. El enano resultó ser un cocinero muy imaginativo. Envolvieron las manzanas, todavía les quedaban algunas cuantas, en carne de oso, como si se tratara de pastelitos de manzana, solo que envueltos en carne en lugar de masa de pastel, y mucho más gruesos. Y a continuación las ensartaron en un palo afilado y las pusieron a asar. Y el jugo de la manzana empapó la carne, igual que si se tratase de la salsa de manzana con cerdo asado. Un oso que se ha alimentado demasiado tiempo de otros animales no resulta muy gustoso, pero un oso que ha comido gran cantidad de miel y fruta tiene un sabor excelente. Y aquel resultó ser de esos últimos. Realmente fue una comida espléndida, y además no había que lavar los platos, bastaba con acostarse, observar cómo se elevaba el humo de la pipa de Trumpkin, estirar las fatigadas piernas y charlar. Todos se sintieron muy esperanzados entonces de poder encontrar al rey Caspian al día siguiente y derrotar a Miras en unos cuantos días.
Tal vez no era muy sensato que pensaran así, pero lo hicieron. Se fueron quedando dormidos uno a uno, pero con mucha rapidez. Lucy despertó del sueño más profundo ¿Qué dije? Lucy despertó del sueño más profundo que imaginarse pueda, con la sensación de que la voz que más le gustaba en el mundo la había estado llamando por su nombre. En un principio pensó que se trataba de la voz de su padre, pero algo no encajaba. Luego pensó que era la voz de Peter, pero tampoco la convencía. No quería levantarse, no porque se sintiera cansada aún, muy al contrario, se sentía totalmente descansada y ya no le dolía ningún hueso, sino porque se sentía sumamente feliz y cómoda. Contemplaba directamente la luna narniana, que es más grande que la nuestra, y el cielo estrellado, ya que el lugar donde habían acampado estaba bastante despejado de árboles. Lucy, volvieron a llamarla. No era ni la voz de su padre ni la de Peter. Se sentó en el suelo, temblando de emoción y nada asustada. La luna era tan brillante que todo el paisaje boscoso que la rodeaba resultaba tan nítido como si fuera pleno día, aunque tenía un aspecto más salvaje. A su espalda estaba el bosque de abetos. A lo lejos, a su derecha, los escarpados picos de los acantilados en el otro extremo de la garganta. Justo al frente, una extensión de hierba hasta donde empezaba un umbroso claro de árboles situado a un tiro de arco de distancia. La niña contempló fijamente los árboles de aquel claro. Pues yo diría que se mueven, dijo para sí. Están andando. Se puso en pie, con el corazón latiendo violentamente, y fue hacia ellos. Desde luego se oía un ruido en el prado, un ruido como el que hacen los árboles cuando sopla un viento fuerte, a pesar de que no había viento en aquella noche. No obstante, tampoco era exactamente un ruido arbóreo corriente. A Lucy le dio la impresión de que existía la musicalidad en él, aunque no pudo captar la melodía, igual que le había ocurrido con las palabras cuando los árboles estuvieron a punto de hablarle la noche anterior, pero existía, al menos, una cadencia. Sintió que sus propios pies deseaban ponerse a danzar cuando se acercó, y ya no existía la menor duda de que los árboles se movían realmente. Se movían arriba y abajo, entre ellos, como si efectuaran un complicado baile campestre. Y supongo, pensó la niña, que cuando los árboles danzan debe de tratarse de un baile muy, pero que muy campestre. Para entonces se hallaba ya casi entre ellos. El primer árbol al que miró no le pareció un árbol a primera vista, sino un humano enorme con una barba enmarañada y grandes matas de pelo. No sintió miedo. Había visto tales cosas antes, pero cuando volvió a mirar no era más que un árbol, aunque seguía moviéndose. Era imposible distinguir si tenía pies o raíces, claro, porque cuando los árboles se mueven no andan por la superficie de la tierra, sino que vadean por ella como hacemos nosotros en el agua. Lo mismo sucedió con todos los árboles a los que miraba. En un momento dado parecían ser las amistosas y encantadoras figuras gigantes que la comunidad de árboles adoptaba cuando una magia buena les infundía vida. Y al siguiente todos volvían a parecer árboles. Sin embargo, cuando parecían árboles, eran árboles extrañamente humanos. Y cuando parecían personas, eran personas curiosamente ramificadas y frondosas. Y no dejaba de oírse aquel curioso sonido cadencioso, susurrante, fresco y alegre. Están casi despiertos, pero no del todo, dijo Lucy. La niña sabía que ella misma estaba despierta y muy despejada, mucho más de lo que se acostumbraba a estar. Se introdujo intrépidamente entre ellos, danzando también mientras saltaba de un lado y a otro para evitar ser atropellada por esos inmensos compañeros.
De todos modos, solo estaba interesada a medias en ellos, pues lo que deseaba era conseguir llegar hasta algo situado al otro lado. Era desde un punto situado detrás de ellos donde la voz la había llamado. No tardó en dejarlos atrás, preguntándose en cierto modo si había estado utilizando los brazos para apartar ramas o para asirse de las manos a una gran cadena de danzarines enormes que se inclinaban para llegar hasta ella, pues se trataba realmente de un círculo de árboles alrededor de una zona central despejada. Por fin salió de entre la movediza confusión de exquisitas luces y sombras. Un círculo de hierba blanda, como si fuera césped, apareció ante sus ojos. Con oscuros árboles danzando a su alrededor. Y entonces, ¡qué gran alegría! Él estaba allí, el enorme león, despidiendo un fulgor blanco bajo la luz de la luna, con su enorme sombra negra proyectándose bajo su cuerpo. De no haber sido por el movimiento de la cola, habría podido pasar por un león de piedra, pero Lucy jamás lo pensó, ni siquiera se detuvo a pensar si era un león amigo o no, sino que se abalanzó sobre él. Le parecía que el corazón le estallaría si perdía un momento, y al cabo de un instante se encontró besándolo y pasándole los brazos alrededor del cuello, hasta donde éstos alcanzaban, a la vez que metía el rostro en la hermosa y soberbia sedosidad de su melena. ¡Aslan! ¡Aslan! ¡Mi querido Aslan!, sollozó. ¡Por fin! La enorme bestia se tumbó sobre el costado de modo que Lucy cayó medio sentada y medio tumbada entre sus patas de... ¡Ay! ¿Por qué no me hablas en español? ¿Me gastas mi inglés? ¡Ay, no! Muy bien, voy a continuar. La enorme bestia se tumbó sobre el costado de modo que Lucy cayó medio sentada y medio tumbada entre sus patas delanteras. El león se inclinó entonces al frente y le rozó la nariz con la lengua. El cálido aliento la envolvió y alzó los ojos hacia el enorme y sabio rostro. Bienvenida, pequeña, saludó. Aslan, dijo Lucy, eres más grande. Eso se debe a que tú eres mayor, pequeña, respondió él. Entonces, ¿no has crecido? No, pero cada año que crezcas me verás más grande. Durante un tiempo, la niña se sintió tan feliz que no quiso hablar, pero Aslan sí lo hizo. Lucy, no debemos permanecer aquí mucho tiempo. Tienes trabajo que hacer y hoy se ha perdido mucho tiempo. Sí. ¿No ha sido una vergüenza?, respondió ella. Yo te vi, pero no quisieron creerme. Son tan... De algún modo, no es cierto, de algún punto en el interior del león surgió un levísimo asomo de gruñido. Lo siento, dijo Lucy, que comprendía algunos de sus estados de ánimo. No era mi intención empezar a criticar a los demás, pero de todos modos no fue culpa mía, ¿verdad? El león la miró directamente a los ojos. Por favor, Aslan, protestó la niña. ¿No querrás decir que sí? ¿Cómo iba a...? No podía abandonar a los otros y subir hasta ti yo sola. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ok, ya. No me mires de ese modo. Oh, bueno, supongo que sí podía. Sí, y no habría estado sola, lo sé. No si estaba contigo, pero ¿de qué habría servido? Aslan no dijo nada. ¿Quieres decir, siguió Lucy con voz algo desmayada, que habría salido bien al final, de algún modo? ¿Pero cómo? Por favor, Aslan, es que no puedo saberlo. ¿Saber lo que habría sucedido, pequeña?, respondió el león. No, a nadie se le cuenta eso. Vaya,
Pero cualquiera puede averiguar lo que sucederá, siguió Aslan. Si regresas junto a los otros ahora y los despiertas, y les dices que me has vuelto a ver y que todos tenéis que levantaros inmediatamente y seguirme, ¿qué sucederá? Solo existe un modo de averiguarlo. ¿Quieres decir que deseas que haga eso? Inquirió ella atónita. Sí, pequeña. ¿Te verán los otros también? Desde luego, no al principio, más tarde tal vez. Pero no me creerán. No importa, repuso Aslan. Cielos, cielos, dijo Lucy. Y yo que me alegré tanto de volverte a encontrar y pensaba que me dejarías quedarme. Creía que aparecerías rugiendo y harías... Ay, me perdí. Y harías huir a todos los enemigos como la última vez. Y ahora todo será horroroso. Resulta duro para ti, niña, repuso Aslan. Pero las cosas nunca suceden del mismo modo dos veces. Ya hemos pasado por tiempos difíciles en Narnia antes desde ahora. ¿Qué dije? Ya hemos pasado por tiempos difíciles en Narnia antes de ahora. Lucy hundió la cabeza en su melena para ocultarse de su rostro. Pero debía de existir magia en su melena, pues sintió que la energía del león penetraba en ella. Se incorporó repentinamente. Lo siento, Aslan, dijo. Estoy lista. Ahora eres una leona, declaró el león, y toda Narnia se renovará. Pero ven, no tenemos tiempo que perder. Se puso en pie y avanzó con pasos majestuosos y silenciosos de vuelta al círculo de árboles danzantes, a través del cual la niña había llegado hasta allí, y Lucy lo acompañó, posando una mano algo temblorosa sobre su melena. Los árboles se hicieron a un lado para dejarlos pasar, y por un segundo adoptaron totalmente sus formas humanas. Lucy tuvo una fugaz visión de altos y hermosos dioses y diosas del bosque que se inclinaban ante el león. Al cabo de un instante volvían a ser árboles, pero seguían inclinándose con movimientos de ramas y troncos tan elegantes que las mismas reverencias eran una especie de danza. Ahora, pequeña, indicó Aslan cuando hubieron dejado los árboles a su espalda. Esperaré aquí. Ven, ve y despierta a los otros y diles que te sigan. Si ellos no quieren, por lo menos deberás seguir sola tú. Por lo menos deberás seguirme tú sola. Ok, estás bromeando. Es algo terrible tener que despertar a 4 personas, todas mayores que uno y todas muy cansadas, con el objeto de decirles algo que probablemente no creerán y conseguir que hagan algo que desde luego no les gustará. No debo pensar en ello, simplemente debo hacerlo, Lucy pensó. Fue hacia Peter primero y lo zarandeó. Peter, le susurró al oído, despierta. ¡Rápido! Aslan está aquí. Dice que debemos seguirlo al instante. Claro que sí, lo que quieras, respondió su hermano inesperadamente. Aquello resultó alentador, pero puesto que Peter se dio la vuelta inmediatamente y volvió a dormirse, no sirvió de gran cosa. Luego probó con Susan. Susan sí que se despertó, pero únicamente para decir con su más fastidiosa voz de adulto: estaba soñando, Lucy, vuélvete a dormir. Probó con Edmundo a continuación. Resultó difícil despertarlo, pero cuando por fin lo consiguió, su hermano estaba totalmente despejado y se sentó en el suelo. Con voz dijo con voz malhumorada: ¿de qué estás hablando? Ella se lo repitió. Era una de las peores partes de la tarea, ya que cada vez que lo decía sonaba menos convincente. ¡Aslan!, exclamó Edmundo, poniéndose en pie de un salto. ¡Hurra! ¿Dónde?
Lucy se volvió hacia donde podía ver al león que guardaba con los pacientes ojos fijos en ellos. ¡Ahí! Dijo señalando con el dedo. ¿Dónde? Volvió a preguntar él. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿No lo ves? Justo a este lado de los árboles. Edmundo miró fijamente durante un rato y luego dijo: No, ahí no hay nada. La luz de la luna te ha deslumbrado, te has confundido. A veces sucede, ¿sabes? A mí también me pareció ver algo por un momento. No es más que una ilusión o ¿cómo se llame? Ya lo veo, yo lo veo todo el tiempo, indicó Lucy. Está mirando directamente hacia nosotros. Entonces, ¿por qué no lo veo? Dijo que tal vez no podríais. ¿Por qué? No lo sé. Eso es lo que dijo. Oh, al diablo con todo, dijo su hermano. Cómo desearía que no te dedicaras a ver cosas, pero supongo que tendremos que despertar a los demás. Y aquí termina el capítulo 10. Te amo, Metroman. Y yo a ti, ciudadano promedio. Por fin lo entendí. Por fin. Antonio lleva días diciéndome, te amo, Metroman. Y yo no lo entendía. Yo dije, ¿por qué me dice Metroman? ¿Será por Megamente que tiene la cabeza azul o algo así? Pero ahorita lo entendí. Te amo, Metroman. Y yo a ti, seguidor promedio. Sí, por fin. Que pasen una muy, muy bonita noche y nos vemos hasta mañana. Hola, hola a todos aquellos que se van conectando. Hoy vamos a leer Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, capítulo número 11. Capítulo 11. El león ruge. Cuando por fin todo el grupo estuvo despierto, Lucy tuvo que relatar su historia por cuarta vez. El silencio que siguió fue de lo más desalentador. No veo nada, declaró Peter después de haber mirado hasta dolerle los ojos. ¿Ves algo tú, Susan? No, claro que no, le espetó ella. Porque no hay nada que ver. Lo has soñado. Anda, acuéstate y duérmete, Lucy. Y realmente espero, dijo Lucy con voz temblorosa, que vengáis todos conmigo, porque tengo que ir con él tanto si alguien me acompaña como si no. No digas tonterías, Lucy, replicó Susan. Desde luego que no te puedes ir sola. No se lo permitas, Peter. Se está portando como una niña malcriada. Yo iré con ella, si realmente tiene que ir, declaró Edmundo. Ya ha tenido razón en otras ocasiones. Ya lo sé, repuso Peter, y probablemente tenía razón esta mañana. Desde luego, no tuvimos ninguna suerte descendiendo por la garganta. De todos modos, a estas horas de la noche, ¿y por qué tendría que dije? Y de todos modos, a estas horas de la noche, ¿y por qué tendría que resultar Aslan invisible para nosotros? Antes no lo era. No es normal. ¿Qué dice el Cúa? Oh, yo no digo nada, respondió el enano. Si vais todos, desde luego iré con vosotros. Si vuestro grupo se divide, iré con el sumo monarca. Ese es mi deber para con él y con el rey Caspian. Pero si me pedís mi opinión personal, soy un enano corriente que no cree que existan muchas posibilidades de encontrar un sendero por la noche donde no se pudo encontrar uno de día. Y detesto a los leones mágicos, que son leones parlantes y no hablan. Y los leones amistosos, que no nos sirven para nada. Y los leones enormes que nadie puede ver. Todo eso son sandeces, en mi opinión. Está golpeando el suelo con la pata para que nos demos prisa, dijo Lucy. Debemos marchar ahora. Al menos yo debo hacerlo.
No tienes ningún derecho a intentar obligar al resto de nosotros de ese modo. Estamos 4-1 y eres la más joven, dijo Susan. Vamos, vamos, refunfuñó Edmund. Tenemos que ir. No estaremos tranquilos hasta que lo hagamos. Pensaba seriamente en respaldar a Lucy, pero se sentía molesto por perder una noche de sueño y lo compensaba refunfuñando tanto como le era posible. En marcha, pues, indicó Peter introduciendo fatigosamente el brazo en la correa del escudo para luego colocarse el yelmo. En cualquier otro momento habría dicho algo agradable a Lucy, que era su hermana favorita, pues sabía lo desgraciada que debía de sentirse, y también sabía que, fuera lo que hubiera sucedido, no era culpa suya. Sin embargo, no podía evitar sentirse algo molesto con ella de todos modos. Susan fue la peor. Supongamos que empezara a comportarme como Lucy, dijo. Podría amenazar con quedarme aquí tanto si el resto seguía adelante como si no. Además, creo que lo haré. Obedeced al sumo monarca, majestad, indicó Trumpkin. Y supongamos ¿qué me está pasando? Es que creo que estoy cansada. Y pongámonos en marcha. Si no se me permite dormir, prefiero ponerme en marcha a quedarme aquí quieto charlando. Y así, finalmente, iniciaron el camino. Lucy fue delante, mordiéndose el labio mientras pensaba en todas las cosas que tenía ganas de decirle a Susan, pero las olvidó en cuanto fijó los ojos en Aslan. Este giró y empezó a andar con pasos lentos a unos 30 metros por delante de ellos. Los otros solo tenían las indicaciones de Lucy para guiarlos, pues Aslan no solo era invisible para ellos, sino también silencioso. Las enormes garras felinas no producían el menor ruido al pisar la hierba. Los condujo a la derecha de los árboles danzantes. Si todavía bailaban, nadie lo supo, pues Lucy tenía los ojos puestos en el león, y los demás tenían los suyos fijos en ella, y más cerca del borde de la garganta. «Adoquines y timbales», pensó Trumpkin. «Espero que esta locura no vaya a acabar en una escalada a la luz de la luna y unos cuantos cuellos rotos». Aslan avanzó por la parte superior de los riscos durante un buen rato. Luego llegaron a un punto donde algunos arbustos crecían justo en el borde. Allí giró y desapareció entre ellos. Lucy contuvo la respiración, pues parecía que se hubiera lanzado por el acantilado, pero estaba demasiado ocupada intentando no perderlo de vista para detenerse y pensar en ello. Apresuró el paso y no tardó en estar también entre los árboles. Al mirar abajo, distinguió un sendero empinado y estrecho que descendía oblicuamente al interior de la garganta por entre las rocas, y Aslan que bajaba por él. El león se volvió y la miró con sus ojos alegres. Lucy batió palmas y empezó a descender cautelosamente tras él. A su espalda oyó las voces de sus compañeros que gritaban: Lucy, ten cuidado, por Dios, estás justo en el borde del precipicio, regresa. Y luego, al cabo de un momento, la voz de Edmundo que decía: no, chicos, tiene razón, hay un sendero para bajar, a mitad del descenso. A mitad del descenso, Edmundo la alcanzó. Mira, dijo muy nervioso, mira, ¿qué es aquella sombra que se desliza por delante de nosotros? Es su sombra, respondió Lucy. Estoy convencido de que tienes razón, Lu, dijo Edmundo. No sé cómo no lo comprendí antes, pero ¿dónde está él? Con su sombra, claro, ¿no lo ves? Adelante. Hola, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? Mijito. Y a dormir, ¿vale? Te amo. Descansa. Ya no. ¿Estás leyendo ahorita? Sí, mi amor. No, no. Está bien. Te amo. Te amo. ¿En dónde me quedé?
que estaba con la sombra, ¿verdad? Con su sombra, claro. ¿No lo ves? Bueno, casi me pareció verlo, por un momento. Esta luz es tan rara. Seguid adelante, rey Edmundo, seguid adelante, se oyó decir a Trumpkin desde un punto situado detrás y por encima de ellos. A continuación, más atrás, aún y todavía muy cerca de la cima, sonó la voz de Peter que decía: «Vamos, date prisa, Susan, dame la mano». «Vaya, pero si hasta un bebé podría bajar por aquí, y haz el favor de no quejarte más». Al cabo de unos pocos minutos estuvieron todos en el fondo, y el rugir del agua inundó sus oídos. Avanzando con la delicadeza de un gato, Aslan saltó de piedra en piedra para cruzar el río. Cuando llegó al centro se detuvo, se inclinó para beber, y al alzar la melenuda cabeza del agua chorreando, se volvió para mirarlos de nuevo. Esa vez Edmundo sí lo vio. «¡Oh, Aslan!», gritó lanzándose al frente. Pero el león giró en redondo y empezó a ascender por la ladera del otro extremo del torrente. «¡Peter! ¡Peter!», llamó Edmundo. «¿Lo has visto?» «He visto algo», respondió él, «pero hasta la luz engaña». «Ah, pero esta luz engaña. Sigamos adelante de todos modos, y tres vítores por Lucy. Ahora tampoco me siento ni la mitad de cansado». Sin una vacilación, Aslan los condujo hacia la izquierda, cada vez más arriba de la garganta. Todo el viaje resultó extraño, y como si se tratara de un sueño, el arrullo que rugía, la hierba húmeda y gris, los relucientes acantilados a los que se aproximaban, y siempre la gloriosa y silenciosa bestia que avanzaba lentamente delante de ellos. Todos, excepto Susan y el enano, veían ya al león. Al poco tiempo llegaron ante otro sendero empinado que ascendía por la ladera de los precipicios más lejanos. Eran mucho más altos que aquellos por los que habían descendido, y la subida fue un largo y tedioso zigzag. Por suerte, la luna brillaba justo encima de la garganta, de modo que ningún lado quedaba sumido en sombras. Lucy estaba casi exhausta cuando la cola y las patas traseras de Aslan desaparecieron en la cima. Pero con un último esfuerzo trepó tras él y salió, con las piernas temblorosas y sin aliento, a la colina que habían estado intentando alcanzar desde que abandonaron el mar de cristal. La larga y suave cuesta, cubierta de brezos, hierba y unas pocas rocas enormes que brillaban blancas bajo la luz de la luna, ascendía hasta desvanecerse en un vago vislumbre de árboles a casi 1 kilómetro de distancia. La reconoció. Era la colina de la Mesa de Piedra. Con un tintineo de cotas de malla, el resto trepó a lo alto del precipicio tras ella. Aslan se deslizó al frente ante ellos y los niños lo siguieron. «Lucy», dijo Susan con una voz apenas audible. «¿Sí? Ahora lo veo. Lo siento. No pasa nada. Pero es que me he portado mucho peor de lo que crees. Creía firmemente que era él. Quiero decir, ayer, cuando nos advirtió que no fuéramos por el bosque de abetos, y creía firmemente que era él esta noche cuando nos despertaste. Me refiero a que lo creía en mi interior y podría haberlo hecho si hubiera querido, pero sencillamente quería salir del bosque y vaya, no lo sé. ¿Y qué le voy a decir? A lo mejor no tendrás que decir gran cosa, sugirió Lucy. No tardaron en alcanzar los árboles y a través de ellos los niños distinguieron el gran montículo, el altozano de Aslan, que alguien había alzado sobre la mesa de piedra después de marchar ellos de Narnia. «Nuestro bando no está muy atento», masculló Trumpkin. «Tendrían que habernos dado el alto hace rato». «Silencio»,
dijeron los cuatro, pues Aslan se había detenido y girado en aquel momento y se encontraba frente a ellos, con un aspecto tan majestuoso que se sintieron tan contentos como puede estarlo alguien atemorizado, tan atemorizados como puede estarlo alguien contento. Ah. Los niños avanzaron. Lucy se hizo a un lado para dejarlos pasar y Susan y el enano retrocedieron. Aslan, dijo el rey Peter hincando una rodilla en el suelo y alzando la espada, la pesada zarpa del león hasta su rostro. Me alegro tanto y estoy muy apenado. Los he conducido por el camino equivocado desde que nos pusimos en marcha, y en especial ayer por la mañana. Querido hijo, respondió Aslan. Luego se volvió y saludó a Edmundo. Bien hecho, fueron sus palabras. ¡Ay! ¿Escucharon eso? A continuación, tras una pausa atroz, la profunda voz dijo: Susan. Susan no respondió, pero a los demás les pareció que lloraba. Has escuchado al miedo, pequeña, siguió Aslan. Ven, deja que sople sobre ti. Olvídalo. ¿Vuelves a ser valiente? Un poco, Aslan, respondió ella. Y ahora, dijo el león, en voz mucho más alta, con solo un hastivo de rugido en ella, al mismo tiempo que su cola le azotaba los flancos. Y ahora, ¿dónde está ese pequeño enano, ese famoso espadachín y arquero que no cree en leones? Ven aquí, hijo de la tierra, ven aquí. Y en la última palabra ya no era el atisbo de un rugido, sino casi un rugido auténtico. ¡Espectros y escombros!, resolló Trumpkin con un hilillo de voz. Los niños, que conocían a Aslan lo suficiente como para saber que le caía bien el enano, no se sintieron preocupados, pero fue muy distinto para Trumpkin, que jamás había visto un león, y mucho menos aquel león. Sin embargo, hizo la única cosa sensata que podía haber hecho, es decir, en lugar de salir huyendo, avanzó vacilante hacia Aslan. Aslan saltó. ¿Has visto alguna vez un gatito muy pequeño siendo transportado en la boca de su madre? Fue algo parecido. El enano... ¿Qué dice? Ok. El enano, hecho un desmadejado ovillo, colgaba de la boca del león. Este lo zarandeó con violencia y toda la armadura tintineó con la alforja, como la alforja de un ojalatero. Y luego, abracadabra, el enano voló por los aires. Trumpkin estaba tan a salvo como si estuviera en la cama, aunque él no le parecía que fuera así. Mientras descendía, las enormes y aterciopeladas zarpas lo capturaron con la misma suavidad que los brazos de una madre y lo depositaron de pie, además, sobre el suelo. Hijo de la tierra, ¿seremos amigos?, preguntó Aslan. Sí, jadeó el enano, que no había recuperado aún el aliento. Bien, dijo Aslan, la luna se está poniendo. Mirad vuestra espalda. Amanece. No tenemos tiempo que perder. Vosotros tres, hijos de Adán e hijo de la tierra, apresuraos a ir al interior del montículo y ocupaos de lo que encontraréis allí. El enano seguía sin habla, y ninguno de los niños osó preguntar si Aslan los seguiría. Los tres desenvainaron las espadas y saludaron. Luego giraron y se perdieron en la penumbra entre tintineos metálicos. Lucy advirtió que no había ninguna señal de cansancio en sus rostros. Tanto el sumo monarca como el rey Edmundo tenían más aspectos de hombres hechos y derechos que de niños. Las niñas contemplaron cómo se perdían de vista, de pie junto a Aslan. La luz empezaba a cambiar, muy hundida al este. Arábir
el lucero del alba de Narnia brillaba como una pequeña luna. Aslan, que parecía más grande que antes, alzó la cabeza, sacudió la melena y rugió. El sonido profundo y vibrante al principio, como un órgano que empieza con una nota grave, se elevó y adquirió potencia, y luego se tornó aún más potente, hasta que la tierra y el aire se estremecieron con él. El sonido se alzó de aquella colina y flotó sobre toda Narnia. Abajo, en el campamento de Miras, los hombres despertaron, se miraron los unos a los otros con rostros pálidos y asieron sus armas. Más abajo, en el gran río, que se hallaba en su hora más fría en aquellos momentos, las cabezas y los hombros de las ninfas y la gran cabeza con barba de algas del dios del río se alzaron de las aguas. Al otro lado, en todos los campos y bosques, los oídos vigilantes de los conejos surgieron de sus agujeros. Sus cabezas adormecidas de los pájaros salieron de debajo de las alas. Los búhos ulularon, las zorras gritaron, los puercoespines gruñeron, los árboles se agitaron. En ciudades y pueblos, las madres apretaron a sus bebés contra el pecho. Con ojos despavoridos, los perros lanzaron gruñidos y los hombres saltaron del lecho buscando a tientas una luz. Muy lejos, en la frontera septentrional, los gigantes de las montañas atisbaron desde las oscuras entradas de sus castillos. Lo que Lucy y Susan vieron fue algo oscuro que venía hacia ellos, casi desde todas direcciones, cruzando las colinas. En un principio pareció una neblina negra que se arrastrara por el suelo. Luego fue con las tempestuosas olas del Mar Negro alzándose más y más a medida que se acercaban, y después, por fin, lo que era en realidad, bosques en movimiento. Todos los árboles del mundo parecían correr hacia Aslan, pero a medida que se acercaban se parecían menos a árboles, y cuando toda aquella multitud, entre inclinaciones y reverencias y saludando con los finos y largos brazos a Aslan, rodearon a Lucy. Esta vio que se trataba de una multitud de figuras humanas. Pálidas muchachas abedules agitaban la cabeza a modo de saludo. Mujeres sauces se apartaban los cabellos del rostro pensativo para contemplar a Aslan. Las majestuosas hayas se detenían y lo veneraban. Peludos hombres roble, delgados y melancólicos olmos, desgreñados acebos, oscuros ellos, mientras que sus esposas aparecían resplandecientes cubiertas de bayas. Y risueños cervales, todos se inclinaron y volvieron a alzarse gritando «¡Aslan! ¡Alzan! ¡Aslan!» en sus distintas voces roncas, rechinantes u ondulantes. La multitud y el baile alrededor de Aslan, pues se había convertido en una danza una vez más, adquirieron tales proporciones y velocidad que Lucy se sintió aturdida. No consiguió ver de dónde surgían ciertos personajes que rápidamente se pusieron a dar cabriolas entre los árboles. Uno era un joven, cubierto únicamente con una piel de cervatillo y con hojas de parra ciñendo los rizados cabellos. El rostro había resultado casi demasiado hermoso para pertenecer a un muchacho. De no haber sido por su aspecto tan salvaje, uno sentía que, tal como dijo Edmundo cuando lo vio unos días después, ese es un muchacho capaz de hacer cualquier cosa. Ese es un muchacho capaz de hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Parecía tener toda una profusión de nombres. Bromios, Basareus y el carnero eran tres de ellos. Lo acompañaban gran cantidad de muchachas, todas tan bulliciosas como él. Apareció incluso, inesperadamente,
alguien montado en un asno, y todo el mundo reía y gritaba. ¿Están jugando, Aslan?, gritó el joven. Al parecer, así era, pero casi todos parecían tener ideas distintas sobre a qué se jugaba. Tal vez fuera a pilla-pilla, pero Lucy no llegó a descubrir quién pillaba a quién. Se parecía a la gallinita ciega, solo que todo el mundo se comportaba como si llevara puesta la venda. Tampoco era muy distinto de frío y caliente, pero nunca apareció lo que se tenía que buscar. Lo que complicó aún más que... ¿Qué? Lo que lo complicó aún más fue que el hombre montado en el asno, que era viejo y terriblemente gordo, empezó a gritar entonces: ¡Refrigerios! ¡Es la hora del refrigerio! Y se cayó del asno para ser izado de vuelta a él por los demás. En tanto que el asno parecía tener la impresión de que todo aquello era un circo e intentaba alardear de su capacidad para andar sobre los cuartos traseros. Y cada vez había más hojas de parra por todas partes. Y pronto no eran solo hojas, sino también parras, que se encaramaban por doquier, ascendían por las piernas de las personas árboles y se enroscaban a sus cuellos. Lucy alzó las manos para echarse hacia atrás los cabellos y descubrió que empujaba ramas de vid. El asno era una masa de ellas. Tenía la cola totalmente envuelta en ellas y algo oscuro se balanceaba entre sus orejas. La niña volvió a mirar y vio que se trataba de un racimo de uvas. Después de aquello, todo fueron uvas, arriba, en el suelo y por todas partes. ¡Refrigerios! ¡Refrigerios!, rugía el anciano. Todo el mundo empezó a comer, y sean como sean los invernaderos de tu país, jamás habrás saboreado semejantes uvas. Uvas realmente buenas, firmes y tersas por fuera, pero que estallaban en una fresca dulzura cuando te las llevabas a la boca. Eran una de las cosas que las niñas jamás se habrían cansado de comer. Allí había más de las que uno podía desear, y no había que guardar las formas. Por todas partes se veían dedos manchados y pegajosos, y aunque las bocas estaban llenas, las risas no cesaban, ni tampoco los agudos gritos de Ewan. No sé cómo gritan ahí. Hasta que repentinamente todos sintieron al mismo tiempo que el juego, fuera el que fuera, y la fiesta tenían que finalizar. Y todos se dejaron caer pesadamente al suelo sin aliento y volvieron el rostro hacia Aslan para escuchar lo que tuviera que decir a continuación. En aquel momento, el sol empezaba a salir y Lucy recordó algo y susurró a Susan: ¿Sabes eso? Sé quiénes son. ¿Quiénes? El muchacho del rostro salvaje es Baco y el anciano que monta el asno es Sileno. ¿No recuerdas que el señor Tumnus nos habló de ellos hace tiempo? Sí, claro, pero óyelo. ¿Qué? ¿No me habría sentido segura con Baco y todas sus alocadas chicas si nos los hubiéramos encontrado sin estar Aslan con nosotras? Creo que yo tampoco, repuso su hermana. Ahí termina el capítulo 11. ¿En sus ciudades no está lloviendo? Aquí sí, se escucha muy bonito. Ya hacía falta que lloviera. Muchas gracias por empezar a seguirme. Espero que el contenido sea de su agrado y que en los lives disfruten de las lecturas. Y pues que pasen una muy muy bonita noche y mañana nos volvemos a ver aquí a eso de las 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México.